Ave María Purísima. En este día, siguiendo nuestras charlas sobre los sacramentales, vamos a hablar del sacramental más universalmente usado en los ritos de la Iglesia y apreciado por el pueblo fiel, el agua bendita. El agua bendita se usa en todas las bendiciones, junto con el signo de la cruz, y es usada por el pueblo cristiano para signarse con la cruz de Cristo, invocando a la Santísima Trinidad. Es rociada en las celebraciones litúrgicas, no solamente las bendiciones, sino también en la Santa Misa. Está previsto un rito al principio de la misa dominical, ya lo vamos a ver. Se rocían las cosas bendecidas y se usa universalmente. El agua en la Sagrada Escritura es signo de la vida, apreciadísima en el pueblo hebreo. Las aguas del diluvio que quitan el pecado del mundo y finalmente son los que se salvaron por el agua, como dice San Pedro, y termina siendo una figura del bautismo, las aguas del diluvio, como la presenta el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18. En la Pascua judía, el patriarca Moisés hace pasar al pueblo hebreo a través de las aguas del Mar Rojo, que se abren milagrosamente para que pase el pueblo de Dios, y es también un signo del bautismo que nos saca de la esclavitud del demonio y del pecado y nos lleva a la gracia y amistad con Dios. Así como las aguas del río del Mar Rojo sacaron al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y del faraón y la llevaron a la tierra prometida. El agua bendita evidentemente hace una referencia clarísima e inmediata a las aguas del bautismo. Como dice nuestro Señor, si no renacen del agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Así pues, el agua bendita es altamente apreciada en el pueblo de Dios. Es notable, muchas veces personas sin una gran vivencia sacramental o de fe o de pertenencia a sus comunidades parroquiales, sin embargo, piden el agua bendita, aprecian el agua bendita. Muy bien, este sacramental se constituye por una bendición que aparece en el ritual y en el misal romano. Vamos a ver en primer lugar la bendición del agua que se puede hacer en la misa, como aparece en el misal romano, misal que se usa en el altar, en la misa. Dice en el apéndice: rito para la bendición y aspersión del agua. ¿Qué es la aspersión? Cuando se rocía con el agua bendita al pueblo o a los objetos del vecino. Dice la rúbrica: los domingos, especialmente en el tiempo pascual, puede utilizarse el rito de la bendición y aspersión del agua bendita en memoria del bautismo. Este rito puede usarse todos los domingos, desde las misas vespertinas de los sábados, en todas las iglesias y capillas. Ven que es algo universal, ¿no? Si el rito de bendición y aspersión del agua se realiza dentro de la misa, se hace después del saludo inicial, Señor esté con ustedes, y ocupa el lugar y la función del acto penitencial. O sea, no se reza el yo confieso, no se reza el ten misericordia de nosotros, sino la bendición y aspersión del agua. Dentro de la misa ocupa ese lugar específico. Vamos a ver el formulario 1 para no extendernos de más. Tiene una
diríamos así, invocación, una invitación a los fieles que dice: hermanos, invoquemos a Dios, Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu recibido. Espíritu Santo. Hermosa invitación a rogar al Eterno Padre que bendiga esta agua que será derramada sobre nosotros en memoria del Santo Bautismo. El Santo Bautismo es el día más importante de toda nuestra existencia, porque es el día en que fuimos hechos hijos de Dios, miembros de la Iglesia, templos vivos de la Trinidad, incorporados a Cristo, herederos de la gloria. No hay día más importante que eso, y no hay sacramento más necesario que el del bautismo. Como decía el Catecismo de San Pío X, el primero y más necesario de todos los sacramentos. Bueno, en memoria de ese sacramento, de ese día bendito, dichoso de nuestro bautismo, le pedimos al Eterno Padre que bendiga esa agua. Y entonces, después de un breve momento de silencio, el silencio es parte de la liturgia, el silencio es parte de la oración, el silencio no es algo muerto, es algo vivo, dice esta hermosa oración: Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, te pedimos que bendigas, y se traza la señal de la cruz, el sacerdote traza la señal de la cruz sobre el agua, esta agua, que bendigas esta agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor, el domingo. Por medio de esta agua renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal, de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Vamos por partes, una oración riquísima de doctrina y de espiritualidad. Primero, Dios Todopoderoso y Eterno. Está la bendición ascendente que hablábamos ayer, la alabanza de Dios, al que llamamos Todopoderoso y Eterno. Notemos las palabras: Todopoderoso. Dios lo puede todo, es omnipotente. Y ese Dios todopoderoso y eterno, que no se termina, que no se agota, que no se gasta, que no se rompe, que no cambia, es mi Padre. Estoy invocando a mi Padre, Dios todopoderoso y eterno. La alabanza, bendición ascendente. Ahora viene la exposición doctrinal. Que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, el agua común, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Ese es el bautismo. Nos limpió del pecado original y de cualquier otro pecado que hubiéramos cometido hasta ese momento y nos dio la vida eterna. Te pedimos, rogamos, imploramos a Dios. ¿Cuánto hay que pedir? Te pedimos que bendigas esta agua. Se traza la señal de la cruz, porque no hay bendición sin cruz, ni cruz sin bendición. Para que sea signo de tu protección, el agua signo de tu protección, en este día, el domingo, consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, miren qué hermoso esto, renueva en nosotros la fuente viva de tu gracia. Los sacramentales no confieren la gracia. El agua bendita no da gracia, pero renueva, nos facilita acercarnos a los sacramentos, a recibir con más fruto los sacramentos, a aprovecharnos más de la gracia de los sacramentos. Por medio de esta agua renueva en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal, de alma y de cuerpo, de los dos, los espirituales y los materiales, los físicos y los morales, de todo mal de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Está previsto que también se bendiga la sal.
Si la que levanta la presión, la sal. Como el profeta Eliseo echó sal en el agua estéril, el agua envenenada, el agua maligna, la purificó con la sal y la hizo fértil. Entonces, la sal seca, claro, pero Dios hace de mal, saca bien. Miren qué hermosa oración para bendecir la sal. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que bendigas la cruz. Por tu bondad, esta sal creada por ti. Para purificar el agua, tú mandaste al profeta Eliseo que arrojara en ella la sal. Concédenos, Señor, que al recibir la aspersión, se rociar, con esta mezcla de agua y de sal, nos veamos libres de los ataques del demonio y la presencia del Espíritu Santo nos proteja siempre. Qué hermosas oraciones de la Santa Madre Iglesia. Por eso el misal no es una cosa exclusiva del cura que se guarda bajo 7 llaves, sino que es el primer libro de oración de los fieles. La Conferencia Episcopal Argentina, de paso está una propaganda, ha publicado no hace mucho este misal romano diario, ¿no es cierto? Misal romano cotidiano, ¿ya está? Misal romano cotidiano, donde está todo el misal que se usa en la misa, que usa el sacerdote, tienen todas las lecturas de la palabra de Dios, las oraciones, las bendiciones, todo. Qué hermoso tener el misal. Por ejemplo, cuando el nieto va a cumplir años, en vez de regalarle una pelota, que lo pelotiza, regalen un misal. A un matrimonio que se casa, ya un milagro que se casa, un misal. Antiguamente todo el mundo tenía su misal. Hoy en día, no, pero entendemos todo, no entendemos nada, porque yo estoy seguro que se nos pasa por arriba, por ejemplo, esta hermosa oración, estas hermosas oraciones de la bendición del agua para la aspersión los días domingos, cualquier domingo del año, sobre todo los domingos del tiempo pascual. El misal romano. Desde el año 2011, que el Papa Benedicto XVI autorizó el uso del ritual antiguo, del ritual preconciliar, anterior al concilio, para tanto la celebración de la misa como de los sacramentos, también, por supuesto, para los sacramentales, y entre ellos el agua. La bendición del agua se puede usar, ¿no es cierto?, perfectamente desde el año 2011. Tengo acá el decreto del Papa. ¿De dónde sacó eso, padre? De acá lo saqué, ¿no es cierto? De la Pontificia Comisión Ecclesiae, en el año 2011, autoriza a esto, el 30 de abril del 2011, el cardenal Levado, en paz descanse, firma, y era el Papa Benedicto XVI. Bueno, esta bendición del agua y de la sal que se hacía fuera de la misa, ¿no? Se hacía siempre fuera de la misa, y que tiene más oraciones, es más larga, pero son también oraciones hermosas. Empieza esta bendición con un exorcismo sobre la sal, porque siempre se bendecía la sal y el agua. Dice así: te exorcizo, criatura de la sal, por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo. Y se trazaba una cruz cada vez. Que por el profeta Eliseo mandó que fueras puesta en el agua para curar su esterilidad, con el fin de que te conviertas en sal exorcizada para salvación de los creyentes, de modo que te vuelvas salud de alma y cuerpo para los que te tomen, y que huya toda fantasía, maldad y astucia del engaño diabólico del lugar en que seas rociada, y que todo espíritu inmundo quede conjurado por aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y a purificar el mundo por el fuego. Así se exorciza el elemento de la sal. Y después se bendice el elemento de la sal. Imploramos humildemente tu inmensa clemencia, Dios omnipotente y eterno, para que te dignes bendecir y santificar, se trazan las cruces, y por tu piedad esta criatura de la sal que concebiste para uso del género humano, para que sea para todos los que la tomen, no beban, sino tomar de asir con las manitos, tomar, todos los que la tomen,
salud de mente y cuerpo, y que todo lo que sea tocado o rociado con ella carezca de toda inmundicia y de toda impugnación de malicia espiritual. Primero se exorcizaba la sal, después se bendecía la sal. Acto seguido se exorcizaba el agua. Te exorcizo, criatura del agua, en nombre de Dios Padre omnipotente, una cruz, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, otra cruz, y por el poder del Espíritu Santo, otra cruz, para que te conviertas en agua exorcizada para hacer huir a toda potestad del enemigo y poder erradicar y arrancar al mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por el poder del mismo nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fin. Es referencia a la triunfal venida de Jesucristo, Rey, Juez, Señor, Soberano de cielos y tierra. Y después de exorcizar el agua, se bendice el agua. Oh Dios, que para la salvación del género humano confeccionaste los mayores sacramentos con la sustancia del agua, que parece el bautismo, acude propicio a nuestras invocaciones e infunde tu bendición en este elemento preparado con múltiples purificaciones, para que esta criatura tuya, sirviendo en tus misterios, reciba el efecto de la divina gracia para alejar a los demonios y expulsar a las enfermedades, de modo que en las casas o lugares de los fieles a donde llegue esta agua, carezca de toda inmundicia y sea liberado de todo engaño, que no resida en él el espíritu pestilente, el demonio, ni la brisa corruptora, o sea, ni sus inspiraciones, quiere decir, ¿no? Que sean apartadas todas las trampas del enemigo latente, y que si algo se opone a la salud o a la tranquilidad de los que viven allí, huya por la aspersión de esta agua, de modo que la salubridad postulada por la invocación de tu santo nombre quede protegida de todas las impugnaciones del enemigo. Como ven, oraciones de profundísima doctrina y belleza espiritual. Inmediatamente que se ha exorcizado y bendecido el agua, se mezcla la sal con el agua, con esta oración. Que la mezcla de la sal y del agua se produzca en nombre del Padre, una cruz, y del Hijo, una cruz, y del Espíritu Santo, una cruz. Abunda el signo de la cruz. Después la última oración, preciosa, que dice: Dios, autor del invencible de la virtud y Rey de insuperable imperio, alabanza, la bendición ascendente, siempre triunfador magnífico, que reprimes las fuerzas de la dominación contraria, que superas la crueldad del rugiente enemigo, hace referencia a lo que dice San Pedro, que el diablo ronda como león rugiente, que combates poderosamente las maldades hostiles, te rogamos y pedimos, temblando y suplicando. Estamos hablándole a Dios omnipotente, no al vecino de al lado o al compadre, a Dios, con temor y temblor, que dirijas tu mirada sobre estas criaturas de sal y agua, que bondadosamente la ilumines, la santifiques con el rocío de tu piedad, para que donde quiera que sea rociada, mediante la invocación de tu santo nombre, la oración, se aleje toda infestación del espíritu inmundo y sea expulsado lejos el terror de la venenosa serpiente, y que la presencia del Espíritu Santo se digne asistirnos en todas partes cuando pidamos tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor, por supuesto, porque si no, Dios no nos escucha. ¿Ven? Estas son las bendiciones hermosísimas de la Santa Madre Iglesia para confeccionar el agua bendita. Por supuesto uno dirá, pero la sola señal de la cruz, sí, claro, puede estar, pero para algo están las oraciones, y como dice el Sacrosanctum Concilium, es la Iglesia la que instituye los sacramentales y los ritos propios para confeccionar. No es que yo me levanté hoy en la mañana y se me ocurrió bendecir el agua de otra forma. Por algo la Iglesia ha publicado
¿no es cierto?, a lo largo de los siglos, estas maravillosas oraciones. ¿Cómo se usa el agua bendita? Acá viene otro tema. Primero, el agua bendita no funciona por cantidad. Con una vez yo era párroco, vi una señora con 3 grandes bidones. Padre, me bendice, ¿qué voy a hacer con tanta agua bendita? Ah, no, yo baldeo el patio de la mañana. No, no es un desinfectante, alcohol en gel, que cuanto más mejor. No, basta con una gotita. Célebre la del caso de aquel sacerdote que estaba asperjando a la gente, y dice, a mí no me llegó, y le tiró el balde de agua bendita encima. O aquella otra señora que era tan insistente que iba todos los días con grandes cantidades, y el cura le dijo, a ver, mija, apuntó para el río que pasaba a 5 cuadras y le bendijo el río. No es por cantidad. Lo que hay que incrementar es la fe con la que usamos esta agua, la invocación del nombre de Dios, la confianza en su misericordia. Eso basta tomar con la punta del dedo y hacer la señal de la Santa Cruz, nada más. O la aspersión, como hace la iglesia, con el aparato ese que se llama hisopo, que se introduce en el baldecito que se llama acetre, y de ahí se asperja al pueblo, cae una, ya está. No hace falta llamar a la autobomba de los bomberos para tirar agua a manguerazos. Así. Usarlas cuando vamos a rezar, antes de irnos a acostar, cuando entramos en casa. Ahora las autoridades sanitarias recomiendan cuando uno vuelve a casa que se lave bien, que se desinfecte de todas las porquerías que hay afuera, de las infecciones. Bueno, ¿cuántas porquerías morales hay afuera? Nos purifiquemos al entrar en casa. La casa tiene que ser un hogar de Dios, un hogar de Cristo, una iglesia doméstica. Tener la pilita de agua bendita o la botellita de agua bendita para podernos hacer la señal de la cruz. No hay que usar el agua bendita para cocinar ni para lavar el patio, sino usos sagrados. Hay usos indebidos. Y a veces hay también brujerías y cosas raras que piden agua bendita. Hay que tener cuidado con eso, porque esto ofende a Dios. No es el uso que la Santa Madre Iglesia ha prescrito para el agua bendita. Era común antiguamente, las familias también, ¿no? Iban a un santuario de la Virgen, a Luján, en Catillo, en fin, y traían el agua bendecida en el santuario, en memoria de la Virgen Santísima, un santo de su devoción. Está muy bien. Bueno, guardar esa agua bendita. Bien. Y usarla así, como enseña y manda la Iglesia. Voy a terminar con lo que dice Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. ¿Saben ustedes que Santa Teresa era devotísima del agua bendita? En su hábito de monja carmelita llevaba una pequeña botellita de barro que se usaba en esa época, el siglo XVI, con agua bendita, y nunca se separaba de ella para usarla oportunamente. ¿Por qué? Porque ella tenía experiencia que cuando el demonio la atacaba, Santa Teresa era muy atacada por el demonio, ella lo reprimía con el agua bendita. Y dice la santa, en el capítulo 31 de su vida, escrita por ella misma, quiso el Señor que entendiese cómo era el demonio, porque vi junto a mí un abominable negrillo regañando como desesperado de que a donde pretendía ganar, perdía. El demonio, dice ella, donde pretendía ganar, perdía, porque con ella no podía nada. Yo, como le vi, me reí y no le tuve miedo, porque había allí algunas conmigo que no se podían valer, ni sabían qué remedio poner a tanto tormento, que eran grandes golpes que me hacía dar sin poderme resistir con cuerpo, cabeza y brazos. El demonio la sacudía y la golpeaba, y las pobres monjas que estaban alrededor estaban aterradas de ver eso. Entonces la santa no se asustaba, y si se asustaba a ella, las pobres monjas se morían del susto. Eran grandes los golpes que me hacía dar sin poder resistir. Y lo peor era el desasosiego interior, o sea, la turbación, la falta de paz, que de ninguna suerte podía tener sosiego. Muy bien,
De muchas veces tengo experiencia que no hay cosa con que huyan más los demonios para no tornar que del agua bendita. Para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando la tomo, no cuando la bebo, sino cuando la tomo para hacer la acción de la cruz o la aspersión. Insisto lo de beber porque hay gente que bebe agua bendita. Ay, tiene sal. Sí, tiene sal, para eso está la bendición de la sal. No, no es para beber. Si usted toma agua con sal, va a producir el mismo efecto. No toma agua con sal, va a poder intestinal. ¿No? Para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando la tomo. Es cierto que lo muy ordinario es sentir una recreación, gozo, que no sabría yo darle a entender, como un deleite interior que toda el alma se conforta. Esto no es antojo ni cosa que me ha acaecido una sola vez, sino muchas, y mirando con gran advertencia. Digamos como si uno estuviese con mucho calor y sed y bebiese un jarro de agua fría que parece todo él sintió refrigerio. Considero yo que gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia, y me causa mucho contento y regalo ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras que así la pongan en el agua, las bendiciones, para que sea tan grande la diferencia que hace a lo que no es bendito. Eso es un agua común, el agua de la canilla, el agua bendita. Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Termino. La Iglesia en la fiesta de Santa Teresa pide esta gracia, que nos alimentemos siempre de su celestial doctrina. Bueno, estamos en la de Santa Teresa, su celestial doctrina, alimentémonos de ella y hagamos de caso a Santa Teresa, usando así el agua bendita con grande fe, y experimentaremos tan grandes beneficios.